Miren que nadie os engañe. Es interesante que la primera advertencia de Cristo es recordarnos que está operando en el mundo un espíritu de engaño. Porque yo soy la palabra de Dios hecha carne en acción. Y simplemente uso la Biblia para mostrarte lo que es verdad y lo que es mentira. Porque fueron hombres malvados los que manipularon las escrituras a su conveniencia. Por eso es que nadie ha podido adquirir la vida eterna que Dios ha prometido. Y jamás van a adquirirla sin mí. Nunca conocerás la verdad y vivirás en la oscuridad hasta que mueras físicamente, como cualquier otro mortal que no haya conocido bien al único y verdadero Dios, Melquisedec Lisbeth. Y si quieres ser mi testigo fiel y dar testimonio de que estás ante el verdadero Cristo vivo, entonces ponme a prueba para que puedas comprobar que soy Dios y así ser un verdadero testigo del Señor. Entonces ponme a prueba para que puedas comprobar que soy Dios y así ser un verdadero testigo del Señor. La proliferación de falsas doctrinas y en particular de la peligrosa secta de Lisbeth. En un breve vídeo, esta mujer se atreve a afirmar que es la palabra de Dios hecha carne, sugiriendo que sin ella nadie puede alcanzar la vida eterna ni conocer la verdad. Entonces ponme a prueba para que puedas comprobar que soy Dios y así ser un verdadero testigo del Señor. Estas afirmaciones no son meras discrepancias teológicas, son un ataque frontal a la fe cristiana y una evidencia clara del engaño que prolifera en estos últimos tiempos. Jesús ya nos había advertido sobre esto, y es nuestro deber como creyentes estar alertas y discernir la verdad de la mentira. Cuando escuchamos a Lisbeth proclamarse como el único camino hacia la salvación, debemos recordar que este no es un fenómeno aislado. La historia del cristianismo está llena de individuos que, movidos por el orgullo y la influencia del enemigo, han buscado usurpar el lugar de Cristo. Como bien dice el apóstol Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2 y 18. Lisbeth no es más que otro de estos anticristos, que, bajo la influencia de Satanás, busca desviar a las almas del único y verdadero Dios. La Biblia nos proporciona una imagen clara e inconfundible de quién es el verdadero Cristo. En Juan 1:14, se nos revela que Jesús es el Verbo, Dios hecho carne, quien estuvo con Dios desde el principio y a través de quien todas las cosas fueron creadas. No es Lisbeth ni ningún otro falso profeta quien puede reclamar este título. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino al mundo, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como se afirma en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es importante comprender que las sectas como la de Lisbeth no solo distorsionan la doctrina cristiana, sino que también destruyen vidas enteras. Estas organizaciones sectarias suelen emplear tácticas de manipulación emocional y mental para mantener a sus seguidores en un estado de sumisión total. En el caso de la secta de Lisbeth, observamos cómo sus seguidores son alejados de sus familias, de la sociedad y, lo más grave, de Dios. Este tipo de control y adoctrinamiento no es nuevo. Jesús mismo advirtió en Mateo 12 y 24 que en los últimos días surgirán falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Estas sectas convierten a sus líderes en objetos de adoración, algo que la Biblia condena explícitamente. En el primer mandamiento, Dios nos ordena, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Cuando una persona, como Lisbeth, se coloca en el lugar de Dios y exige adoración, estamos presenciando una grave transgresión contra el mandato divino. Además del daño espiritual, el impacto psicológico en los seguidores de estas sectas es devastador. El lavado de cerebro y la manipulación constante llevan a las personas a un estado de dependencia total, donde pierden su capacidad de razonar y cuestionar lo que se les enseña. En 2 de Timoteo 4, Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es nuestro deber como cristianos protegernos y proteger a nuestros hermanos de caer en estas trampas del enemigo. La única manera de resistir estos engaños es aferrarnos firmemente a la verdad de la palabra de Dios. Jesús nos dio un estándar claro para identificar a los verdaderos seguidores de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 y 16. Los frutos del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia y la fe, son evidencias del verdadero cristianismo. En contraste, las obras de la carne,
como el orgullo, la idolatría y el engaño, son señales de aquellos que se han apartado de la verdad. Siguiendo el ejemplo de los grandes reformadores y los padres de la Iglesia, debemos denunciar a los falsos maestros que desvían a las personas del verdadero evangelio. El apóstol Pablo fue claro en su advertencia a los Gálatas: «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Gálatas 1:8. El mensaje de Lisbeth y otros como ella no es simplemente una interpretación errónea de la Biblia, es un evangelio falso, y aquellos que lo siguen están en grave peligro espiritual. Hermanos, debemos ser diligentes en compartir la verdad y advertir a otros sobre los peligros de estas falsas doctrinas. La Biblia nos exhorta en Efesios 5:11 a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Si conoces a alguien que ha caído en las garras de esta secta, o de cualquier otro movimiento engañoso, es tu deber cristiano acercarte con amor y compartir la verdad del Evangelio con ellos. Recuerda que, aunque estamos llamados a ser mansos como palomas, también debemos ser astutos como serpientes, Mateo 10:16, discerniendo los tiempos y protegiendo nuestra fe. Amados hermanos, debemos mantenernos firmes en la fe y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14. Recuerden compartir este mensaje, pues nunca sabemos quién puede estar necesitando escuchar esta advertencia para ser liberado de la oscuridad en la que ha caído. Y es muy difícil no dejarse engañar a menos que la presencia del Espíritu Santo en tu vida sea fuerte. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vivimos una época donde han surgido más que nunca personas que dicen ser reformadores espirituales, líderes espirituales, o que han recibido revelaciones de Dios. Yo recuerdo hace como 1 o 2 años que en la televisión en México vimos a un hombre que apareció que traía una cruz, aquí como un estigma grabado. Lo examinaron los científicos y era sangre verdaderamente de una cruz, y cuando lo comenzaron a investigar y a cuestionar, él respondió que un ovni se le había aparecido, que había salido una señora que era una virgen, y que le había dicho que él era el nuevo profeta y que traía un mensaje a la humanidad. Otros hombres actualmente, como Borilón, un francés, dice que se le apareció también seres extraterrestres y que le dijeron que él era el precursor de los clones, que a través de la clonación se iba a repoblar el mundo, y comenzó a propagar su filosofía por todos lados. Millones de personas, por no conocer la Biblia, caen en las manos de estos falsos profetas y son arrastrados por estas filosofías mentirosas que los llevan muchas veces inclusive al suicidio.